La cocina solidaria de Mieres hace una labor muy importante que sobre todo año tras año es reconocida y además hacen balance de esas personas que necesitan ayuda. Estamos con José Carlos Muñiz, presidente de esta asociación de amigos. ¿Qué balance hacéis de este último año, de ese 2021? Hay las mismas personas más o menos que vienen a comer, pero sí que necesitan más ayuda. Sí, la actividad nuestra subió un poco en el número de comidas que servimos. El número de usuarios a los que atendemos se mantuvo un poco estable y digamos la interpretación que hacemos es que las mismas personas que tienen problemas cada vez tienen más problemas y cada vez les cuesta más salir y tienen que seguir acudiendo al comedor. 130 personas vinieron a lo largo de todo el año. Vienen irregularmente, vienen, van, algunos vienen a diario, otros vienen más esporádicamente. Diariamente entre 45 y 50 personas vienen a comer y a llevarse su bolsa para el desayuno y para la cena. Repartimos unas 13.100 bolsas y comidas. Comen aquí y se llevan su bolsa para casa y echando cuentas de lo que llevan en la bolsa y de lo que comen aquí, digamos que cubrimos la necesidad de unas 47.000 comidas, entre desayuno, comida, cena, domingos, festivos. Estamos viendo, José, es muy importante la labor de voluntarios y voluntarias, que las personas que nos están viendo en casa, que sean o no de Mieres, pueden colaborar y pueden dirigirse a vosotros porque ese esfuerzo, sobre todo, desgasta y hay que renovar también ese voluntariado. Sí, la verdad es que tenemos mucha suerte con el voluntariado. Yo es de lo que más orgulloso me siento de la asociación. Es gente muy comprometida, pero hay gente que lleva muchos años trabajando sin descanso, gente ya que cumple una edad. Y al final del año pasado tuvimos una pequeña crisis nos faltaba un poco de personal. Hicimos un pequeño llamamiento en los medios de comunicación y la verdad es que tuvimos respuesta y ahora hay gente, voluntarios y voluntarias, un poco más jóvenes, pero siempre van a hacer falta, porque es un trabajo que sí que desgasta. Parece que lo hacen con mucho gusto, con mucho interés, pero es un trabajo físico también, estar aquí, estar horas y horas preparando alimentos. Azucena, 75 años, 5 colaborando con amigos. ¿En qué consiste, cuéntanos, el trabajo de un voluntario en esta asociación? Bueno, pues el trabajo de un voluntario es ayudar en la cocina, ayudar en hacer todas las cosas, los ingredientes, preparar las bolsas, preparar los bocadillos y después ayudar a hacer la comida. Cuando vengan los comensales, pues ayudar a repartir, poner los bocadillos, la comida, que ellos lo recojan y lo van llevando a la mesa. Azucena, durante este tiempo, durante estos 5 años que has colaborado con amigos, ha venido una pandemia, se ha cambiado también la forma de hacer las cosas, pero no habéis parado nunca de trabajar y de colaborar. No, de colaborar no, pero los 2 años de pandemia estuvimos haciendo las bolsas, haciendo para que lo llevaran y eso, pero nada más. ¿Cómo convencemos a los asturianos de que se hagan voluntarios, de que ayuden también un poquito? Bueno, pues es muy reconfortable, A mí, por lo menos, a mí me reconforta mucho al hacer esto, el poder ayudar y el poder colaborar. Te dejamos que sigas trabajando. Ya lo saben, si quieren también aportar ese granito de arena, no hace falta que sean de Mieres, pueden ponerse en contacto con amigos para ser también una parte más de esta gran familia.